Buenas tardes, mi nombre es Nicolás González y yo les voy a hablar sobre el sistema estamental de la colonia española en Latinoamérica. En primer lugar, voy a hablar un poco sobre los estratos y, bueno, la pirámide de las clases sociales para poder entender un poco cómo funcionaba el Estado colonial y cómo era que se regía las decisiones que se tomarían. Existía un monarca absoluto, bueno, en el caso de España, sería el rey, bueno, la corona española, la alta nobleza, encargados del rey, o sea, los principales. Después estaba la nobleza. Posteriormente, bueno, estos primeros tres estratos son los más privilegiados. Después teníamos la burguesía y el bajo clero. Dentro de la burguesía era gente, comerciantes que tenían dinero. También existían servidores públicos que podían llegar a ascender posteriormente dependiendo de su economía y de sus alcances. Luego encontrábamos las clases populares, urbanas, y los campesinos. Esto era el estrato social más bajo y dentro de lo que fue Latinoamérica eran los indígenas. Realmente salir de esta clase social era imposible y estaban destinados a realizar los labores que ya existían o sea, que ya estaban predeterminados para esta clase social. Bueno, en primer lugar, les voy a hablar sobre el Estado colonial. El Estado colonial se basa en España afirma su presencia dentro del continente americano de varias maneras. Principalmente se basó en el despliegue de sus instituciones al territorio. Fue una relación entre la burocracia y el pueblo. Se intentaba crear una relación entre la corona española y las élites dominantes en Latinoamérica. El Estado colonial no reflejaba una soberanía de la corona española, sino también el poder de las élites. Esto es muy importante. También tenemos que entender que dentro del Estado colonial existían divisiones, subdivisiones sociales, lo que permitía que se tomen decisiones de distintas maneras. Las élites influenciaron y ejercieron un papel muy importante dentro de lo que fue el Estado colonial, porque eran ellos quienes apoyaban o ejercían poder latinoamericano conjuntamente con la corona española. ¿Qué problemas existía para la corona española? La principal se debía a la distancia que existía sobre los reyes, o sea, sobre la corona española, y los delegados quienes se encontraban en América Latina. Entonces, esto ejercía un poco de problemas y de controversias. Bueno, ahora voy a hablar sobre el consenso colonial. A medida de que el gobierno descendía a la política y las élites locales penetraban mucho más del gobierno, la América española vino a ser administrada por un sistema de un compromiso burocrático. Existía un entendimiento informal entre la corona y los súbditos americanos que decía que las decisiones serían tomadas por las dos partes. El consenso se lo podía ver en el patronazgo y en la política, sobre todo en la creciente participación de criollos en la burocracia colonial. ¿Qué se debe a esto? Muchos de los criollos, quienes eran, por así decirle, gente de la nobleza, o sí, gente de la nobleza, compraban títulos o compraban los puestos dentro del gobierno, que estos títulos eran vendidos por la corona española, y de esta manera ellos empezaron a ejercer mucho más control sobre la política y sobre la economía de América en esa época. Ahora, el Estado absolutista. En 1750, el gobierno español abandona el consenso. Hay que tener en cuenta que este consenso fue algo informal,
Realmente no era algo que se firmó ni nada, pero estaba implícito, era un acuerdo por las partes. Bueno, entonces en 1750 el gobierno español abandona este consenso y empieza a reafirmar su autoridad, queriendo ellos recuperar el control de los recursos de Latinoamérica, tanto en lo que era la política y la economía, principalmente. Se comenzó a restringir la venta de puestos del gobierno para los americanos, lo que disminuyó su cantidad en el gobierno. Como anteriormente explicamos que los americanos tuvieron participación vasta dentro de las decisiones que tomaba el gobierno, luego se dejaron de vender muchos de estos puestos en el gobierno, lo que hizo que se reafirme la autoridad de la corona española. Luego, un contraste dentro del gobierno. Un movimiento hacia el absolutismo borbónico y un control más estrecho sobre los recursos coloniales. El gobierno de los Borbones, sin cambiar las condiciones, modificó el carácter del Estado colonial y el ejercicio del poder. Y esto sería todo. Muchas gracias.